en algún lugar, ahora es de noche, pero los espíritus nos acompañan todo el día. Quien les habla, el obispo Dr. Manuel Acuña, demonólogo, exorcista, escritor, parapsicólogo, investigador paranormal, les dice bienvenidos a otra entrega de Noticiero Paranormal, programas de colección que le invitamos a verlos y a suscribirse aquí mismo. Regálenos su compañía, denos su like y presione la campanita para estar al tanto de estas novedades y curiosidades del mundo espiritual. Y habíamos prometido hablar de San Longinos, ese misterioso personaje romano que es el que hiere el cuerpo ya fallecido de Jesús con la lanza de la que brota entonces en su costado agua y sangre, en el costado de Jesús. Este hombre, ¿quién fue? Es santo para la Iglesia Católica, santo para la Iglesia Ortodoxa. Y vamos a hablar un poco de él entonces para estar más al tanto de un personaje que también ha dado espacio a leyendas y hasta series de televisión. El Evangelio según San Juan menciona que un soldado romano de nombre desconocido, entre los encargados por Pilato de la crucifixión de Jesús, clavó una lanza en el pecho ajusticiado. En realidad fue en el costado abierto, que va a ser abierto, el costado de Jesús. Por eso Jesús dice a Tomás, pon tu mano en mi costado, en el costado de Jesús. Tal vez esto se hizo con el propósito de certificar que ya estuviese muerto el condenado, el gran inocente de la historia que fue Jesús. En efecto, en tanto que a los otros dos condenados se le quebraron las piernas para asegurarse que muriesen, ¿no es cierto? Porque todavía estaban vivos. Se quiebran las piernas porque entonces la circulación sanguínea se impide desde los pies hacia arriba. Ustedes saben que en la pasión se prolongaba la tortura del condenado con ese pequeño apoyo de los pies que se notan en algunos crucifijos en Jesús, y lo llevaban todos los prisioneros, porque entonces lo que yo llamo la danza macabra del cuerpo, para pedir más oxígeno y circulación de la sangre, por supuesto, iba hacia adelante desgarrando las manos, en este caso de Jesús, cruzadas por los clavos y tratando de apoyarse en sus pies para que circule la sangre, y eso hacía más larga la vida, más larga la agonía. Jesús ya había muerto, esto lo sabemos, ya había entregado su espíritu, lo mismo lo dice. Por lo cual uno de los soldados le abrió el costado, acá bien lo dice, con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esto está para los interesados e investigadores de la Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el verso 34. Los evangelios sinópticos no registran este suceso, o sea, el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas no. Lo registra Juan, que además estuvo allí en el lugar, a los pies de la cruz, junto con María, la madre de Jesús, y María de Magdala, conocida como María Magdalena. Tampoco se conservan los apócrifos más antiguos, si bien se menciona a un centurión que comenta el carácter de Hijo de Dios del crucificado. En el escrito apócrifo denominado Evangelio de Nicodemo, unido a las también apócrifas actas de Pilato, aparecen por primera vez en esos escritos el nombre de Longino. Sobre el tema, la escritora Sabina Baring-Gould comenta que el nombre de Longino no aparece en autores griegos anteriores al patriarca germano, esto en el año 715. Es casi seguro que el nombre es una latinización del griego que se traduciría longe, palabra usada por el texto de Juan, y apareció por primera vez en un manuscrito iluminado, esto quiere decir pintado, de la crucifixión detrás de un lancero. Ahí aparece en esa pintura. Esta versión siríaca del Evangelio, según Juan, ilustrada por un tal Rábulas, data del año, fíjese, 586, y se conserva en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Allí se lee en letras griegas la palabra Longinos, escrita tal vez en la misma época en que se realizó esa, ¿no es cierto?, ese detalle, ese trabajo del Evangelio, la iluminación de esa escritura.
Versiones posteriores de la leyenda de Longino aseguran que no tenía buena visión y que empezó a ver perfectamente al contacto con la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús. También dicen que ayudó a lavar el cuerpo de Jesús después del descenso de la cruz. Esto muchos no lo saben, es parte de esta grandiosa leyenda, o tal vez no haya sido cierto. En verdad, sangre y agua brotan del costado de Jesús, señalando la salvación y el bautismo para los que interpretan el sacramento del bautismo como acceso al cristianismo, ¿no es cierto? Otros podrían decir que esa agua fue fruto de la explosión, en verdad, dentro de los pulmones del oxígeno, y que por supuesto se vuelve agua, y al ser cruzado de abajo hacia arriba por el lanzazo de este centurión romano, brota ambas dos, sangre y agua, sobre el rostro del hombre, del soldado, y para algunos es el que produce la curación de la vista de Longinos. El destino de Longino no es seguro, hay mucho escrito sobre esto, pero se lo veneró como mártir, fijando su muerte en Gábala, en Capadocia. Su cuerpo pasaba por ser hallado en Manto, Italia, en el año 1303, junto a qué otra figura, fíjense ustedes que es poco conocida, a la Santa Esponja. La esponja empapada en sangre de Cristo, dice que la misma esponja con la que a él le dieron, intentaron darle de beber ese vino amargo, que no era otra cosa, mis queridos amigos, que un paliativo, ¿verdad? Un anestésico ante los dolores que preparaban las mujeres amables de Jerusalén como un acto de misericordia para los condenados. Entonces, ante esa fuerte sed, se mojaba la esponja, lo alcanzaba algún soldado a la boca del crucificado, del condenado, y los efectos paliativos ante los fuertes dolores eran el producto de beber de esa esponja. Bueno, se habla de una santa esponja, ¿no es cierto?, con la que se halla, ¿verdad?, el cuerpo también de Longinos, pero en este caso la esponja empapada en la sangre de Jesús. Se le atribuía, extendiendo su papel en el Gólgota, el acercar, por eso digo, la esponja, sería él mismo, a los labios sedientos del Redentor Jesucristo. La reliquia favoreció su culto en el siglo XIII, enlazándose a los romances del Grial y tradiciones locales de milagros eucarísticos. Fíjese usted cómo se reúne todo. En la anterior entrega hablamos también de los templarios, del símbolo Sator y de símbolos que ligan también a los templarios en la búsqueda del Santo Grial, que se dice la copa de la cual bebió Jesús en la última cena. Se erigió una capilla consagrada a San Longino y a la Santa Sangre en la iglesia del monasterio benedictino de Santa Andrea, bajo el patronato de los Bonacolsi. Aquí aparecen los otros, los benedictinos. Ora et labora, decíamos, también como una especie de fruto de la interpretación de este cuadrado. Ustedes verán que todo tiene relación lo que estamos enseñando en Noticiero Paranormal. En cuanto a las reliquias, fueron divididas en diversos lugares de Europa, Praga entre ellos, y el cuerpo llevado a la iglesia de San Agustín en la ciudad del Vaticano. Sin embargo, también en Cerdeña se creía poseer el cuerpo del centurión romano que confesara la divinidad de Jesús, y por eso fue martirizado, porque él termina sus días reconociendo que Cristo era el Redentor. En la Edad Media y en tiempos posteriores, la lanza de Longino fue un objeto de profundo interés. Se la relacionó a las leyendas del Santo Grial, como dije, y se especuló con sus poderes ocultos. Por eso algunos la llaman la lanza del destino. Una serie moderna que está todavía en Netflix, por ejemplo, se llama Britannia. Hablan del encuentro, ¿no es cierto?, de la punta de esta lanza, ¿no?, y de un soldado que la tiene consigo ahí en las batallas, donde parece también Loki, el malvado hermano de Thor, hijo de Odín, haber tomado control de un centurión. Bueno, muy interesante cómo las leyendas, las anécdotas y también los hechos de profunda conversión, nadie duda de la conversión de Longinos y de que, más allá de que algunos se discutan cuál es su cuerpo, ha sido un hombre que termina sus días reconociendo a Jesús
porque los evangelios, aunque no se los mencionen todos, sí dice, este en verdad era el Hijo de Dios, cuando el cielo se cubre de oscuro al Jesús lanzar su grito final de triunfo contra el diablo y entregarle el alma a su Padre Dios. Qué interesante, qué tarea interesante. ¿Conoció usted esta devoción a San Longinos? Muy bien, nos alegramos de haberle aportado algo, Noticiero Paranormal es para usted. Suscríbase, denos su like, presione la campanita. Aquí estamos para traerle las últimas informaciones. Y hay lugares en España donde no se puede ir solo ni por ocurrencia, porque poseen historias escalofriantes. Esto se inscribe en las curiosidades, en la segunda entrega de curiosidades, que será en nuestro próximo programa el protagonista principal. ¿Qué lugares en España no deberíamos recorrer solos? Hasta pronto.